La historia de las mujeres mineras es una historia silenciada, como ha ocurrido a lo largo de los años en muchos sectores. Las mujeres de las cuencas mineras siempre estuvieron presentes en las tareas relacionadas con el carbón, pero se les prohibió legalmente trabajar en el interior hasta el año 1992, cuando la sentencia conseguida por Conchi Rodríguez Valencia lo cambió todo. El Tribunal Constitucional reconoció el derecho de esta mujer asturiana a trabajar dentro de los pozos en igualdad con los hombres, un derecho lastrado por la legislación española desde 1897. Pero las mujeres no solo trabajaron el carbón, también contribuyeron a crear cultura minera, esa que todavía pervive en las cuencas, ya sin minas. Aunque la historia haya querido invisibilizarlas, el papel de las mujeres en las cuencas mineras ha sido fundamental, porque la historia de la minería también se escribe en femenino. Yo creo que si queremos contar la historia completa, tenemos que hablar de las mujeres, es decir, completar la historia es hablar también de la otra mitad de la sociedad, que eran las mujeres, ¿no? La escritora y periodista Noemí Sabugal aborda el sector minero que también conoce en su obra Hijos del Carbón. Nacida en el Valle de Gordón, Sabugal recuerda que el trabajo minero no se limita a la extracción del carbón, sino a un conjunto de actividades necesarias para complementar el trabajo del sector. Ellas estaban en esa parte, ejerciendo un papel que, aunque podía parecer secundario, no lo era. Las mujeres eran las cribadoras y las limpiadoras en los lavaderos. Aquí en El Bierzo, sobre todo, por ejemplo, los baldes aéreos casi siempre se encargaban mujeres de ese transporte y esa descarga de carbón. Por supuesto, el traslado también del carbón, ¿no? Las carboneras más, digamos, del cesto en la cabeza y todo eso. Es decir, había una serie de trabajos ligados a la minería que hacían, sobre todo, mayoritariamente mujeres. Y después hay una parte muy importante, ¿no? A veces nos olvidamos de lo que es la conformación de una cultura minera o de una cuenca minera o de un pueblo minero, lugares donde fueron pues miles de personas sin casa porque no tenían dónde vivir, no tenían dónde comer, y toda la red de asistencia de pensiones y fondas, etcétera, solían establecer las mujeres, ¿no? O sea, que yo creo que, como decía al principio, para contar la historia completa debemos hablar de las mujeres. Las mujeres mineras trabajaban como carboneras, cribadoras o vagoneras, por ejemplo, pero no podían adentrarse en las entrañas de la mina. Esta prohibición se impuso en 1897 a través del reglamento de la Policía Minera. Publicado el 18 de julio, el capítulo 4 hace referencia a la disciplina del personal. En su interior, el artículo 33 detalla el impedimento para que las mujeres de cualquier edad puedan entrar en las minas, una prohibición que el artículo hace extensiva a los muchachos de menos de 12 años. Siempre asociamos el trabajo de la mina a los hombres, pero realmente las mujeres trabajaron en la mina. O sea, no solo fueron madres, hijas, hermanas de mineros, sino que ellas también trabajaron en la mina. Trabajaron durante muchos años en el exterior de la mina, en los lavaderos, en la línea de baldes, también haciendo las carreteras, o sea, haciendo numerosos trabajos relacionados con la minería, pero en el interior había una ley que lo impedía, pero también hubo mujeres que trabajaron en el interior de la mina. Cuando llegó la guerra civil, las cuencas se vaciaron de mano de obra masculina, pero el carbón tenía que seguir saliendo. Sí, en la época, por ejemplo, de la guerra civil, todavía ni siquiera acabada, en los años 37, 38, 39, en los que las cuencas mineras tenían, bueno, un gran problema, porque la mayoría de los mineros o estaban fugados o estaban presos, o algunos, pues bueno, casi convalecientes de herida, es decir, había un problema de mano de obra y el carbón tenía que seguir saliendo, ¿no? Entonces se sabe, sobre todo en esos años del 37 al 39, muchas mujeres volvieron a la mina, de una manera un poco subrepticia y de alguna manera en algunos sitios incluso se las llamaba productoras para encubrir, digamos, su categoría de mineras de interior, porque había un reglamento de policía minera desde el siglo XIX que impedía, digamos, a las mujeres entrar en el interior, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en El Bierzo mismo, sobre todo en las cuencas pues en Favero, muchísimas mujeres trabajaron en interior en esos años. Yo he conocido varios casos. Durante la dictadura, el papel de la mujer se limitaba al de la perfecta casada. No estaba bien visto que trabajaran fuera del hogar.
Franco promocionaba que las mujeres no trabajasen, no solo en la mina, sino que se quedasen más atendiendo a la familia. Entonces, sí que las mujeres normalmente, cuando ya se casaban, dejaban el trabajo en la mina, que era una política en la que pagaban más a los hombres si sus mujeres dejaban de trabajar, para promocionar y facilitar que las mujeres dejasen el trabajo. Gracias a miles de testimonios sabemos que las mujeres de las cuencas mineras siempre estuvieron presentes en las tareas relacionadas con el carbón, pero ni siquiera la llegada de la democracia les abrió las minas. Para ejercer como mineras debieron hacerlo ilegalmente hasta el año 1992, cuando la sentencia conseguida por Conchi Rodríguez Valencia lo cambió todo. Efectivamente, el caso de Concepción en UNOSA es un caso histórico, ¿no? En el año 85 UNOSA saca 1 millar de plazas de ayudantes mineros, 8 mujeres pasan las pruebas y ninguna es contratada, ¿no? Y entonces Concepción denuncia y es una sentencia histórica, porque a partir de ahí, pues en los pozos Pumarabula y Santiago empiezan a entrar mujeres, ¿no? Entonces digamos que no fue un paso, ya en la democracia, el paso de las mujeres a la minería de interior, no fue un paso expedito, no fue un paso que se consiguió porque sí, sino que hubo una sentencia judicial de por medio, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Santa Bárbara bendita. Fue muy duro. Fue una lucha de 8 años, durísima, que bueno, ahora después de 40 años, pues bueno, parece que le quitas un poco de hierro, pero lágrimas, claro que me cayeron. Y sobre todo rabia, impotencia, porque chocabas con... ¿Con qué chocabas? Pues con todos los órganos que los tenías en contra, ¿no? Pero bueno, también tuve un gran apoyo por parte de mujeres que en aquella época pues eran mujeres que eran progresistas y que ocupaban cargos políticos. Conchi viajó a Ponferrada invitada por la Fábrica de Luz para contar su experiencia sobre ser mujer en un mundo de hombres. Nacida en La Felguera, en Langreo, donde las oportunidades de trabajo no abundan, en 1985 decidió optar a uno de los puestos de ayudante de minero que ofertaba UNOSA. Superó las pruebas, pero la legislación de 1897 le obligó a iniciar una lucha judicial que acabó a su favor cuando el Tribunal Constitucional le dio la razón y anuló el reglamento por discriminatorio y proteccionista. En el camino, recuerda, encontró muchos apoyos, sobre todo de mujeres, su abogada Lucía Ruano o las diputadas socialistas Carlota Bustelo y Matilde Fernández, pero también el más especial para ella, el de su padre. En el pozo María Luisa. Hija, nieta, prima, hermana, sobrina, cuñada de mineros. Y mi padre, que falleció ahora hace poco, pues entró a la mina con 14 años, el mismo día que mi abuelo. Y mira, cuando yo quise entrar, el primero que me animó fue mi padre. Me trajo un boletín que era una hoja para decirme, mira nena, 1000 puestos de trabajo. Dije yo, voy a echarla, ¿a ti qué te parece? Y mi padre, a ver nena, si yo con 14 años, ¿no estarás tú mejor preparada con 27 años para trabajar en la mina que no yo en aquella época con 14? Hasta las revistas del corazón se hicieron eco del caso de la primera minera española. Aunque durante la espera, Conchi aprobó la plaza de auxiliar administrativo en UNOSA, empresa de la que ya está jubilada. Nunca entró, por tanto, en el interior de la mina, pero abrió el camino para que otras mujeres sí pudieran hacerlo. Los zapatos todos rasos, tra la 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 la. Pilar Fernández también es nieta, hija y mujer de minero. Ella encarna a la mujer minera del siglo XXI. Natural de Villablino, es ingeniera de minas. Yo siempre tuve muy claro que iba a estudiar una ingeniería. Además era algo que siempre me gustó muchísimo, el tema de las matemáticas, todo lo que eran ciencias. Y bueno, pues partiendo de que mi familia, toda ella es minera, desde mis abuelos, mi padre y demás, pues me decanté por la ingeniería de minas. Es algo que siempre me ha llamado mucha atención y me gusta muchísimo, la verdad.
Pero tampoco lo tuvo fácil para encontrar un trabajo. Recién licenciada, ninguna puerta se le abría. De nuevo, ser mujer suponía un lastre, y hace tan solo 20 años. Por desgracia sí, y mucho además. Durante el primer año, desde que acabé la carrera, no sé, pero eché, no te exagero, pero más de 1000 currículums. Y de llegarte a decir que se necesitaba un ingeniero, pero pensaban que yo era la secretaria del ingeniero, no era la ingeniera. Hasta que, bueno, pues casualidades de la vida, siempre hay un compañero que te avisa, oye, que necesitamos aquí un compañero, un ingeniero, pues me subí a Cerredo y a partir de ahí empecé a trabajar con excavaciones Isauro, de Favero, y a partir de ahí pues nunca he estado sin trabajo, siempre he trabajado y muy bien, la verdad. Pilar ha trabajado en minas a cielo abierto, en canteras de pizarra, en la obra pública, ha planificado voladuras y desde 2007 trabaja en la empresa Ferpi, pero en su vida laboral no ha coincidido jamás con otra mujer. Yo con ninguna. Con ninguna mujer he trabajado, siempre con hombres. Por suerte se ha ido cambiando y bueno, a ver, yo en la empresa no hay ninguna ingeniera, soy la única. Pero bueno, el ambiente con mis compañeros, todo muy bien. La verdad es que en ese aspecto no nos podemos quejar. Pero para encontrar trabajo al principio costaba. Porque reconoce el sector minero es un sector muy machista, donde las mujeres siguen siendo minoría. Hablamos del que conocemos, yo no puedo hablar de otro, pero este en concreto, pues a ver, es que es un ambiente puramente de hombres. Mujeres había muy pocas. Pero bueno, ya cuando yo estudié la carrera ya éramos más mujeres, no como cuando estudió otras compañeras que eran 6, ¿no? En mi época igual ya éramos 15 por lo menos estudiando. Entonces, pues bueno, se va notando ya esa afluencia de mujeres. Parece que estamos hablando de hace 100 años y no es hace 100 años, es hace 40, o sea que tampoco es hace tanto. Pero bueno, por suerte, esto nos queda mucho por recorrer, mucho camino, pero bueno, vamos consiguiendo pequeñas cosas al final, las mujeres. Se nos va teniendo en cuenta. Todas están de acuerdo en que el minero es un sector muy machista, pero no más que otros que gozan de mayor prestigio social. Discrepo mucho cuando dicen que el mundo minero es machista, porque es que toda la sociedad era machista, es decir, el punto de vista era un punto de vista masculino. En la judicatura las mujeres tuvieron enormes problemas para entrar y enormes prejuicios y enorme contestación. En la universidad, en la medicina, y no hablo como enfermeras, que solía ser, digamos, el papel, sino cuando empezaron a ser médicas, cuando empezaron a ser cirujanas, es decir, siempre en una sociedad tan masculinizada desde un punto de vista masculino y machista en sus planteamientos, las mujeres tuvieron siempre difícil el acceso a todos los puestos que pareciera que eran de hombres, la política, etcétera. Es decir, y en esto la minería no fue una excepción. También en la mina, las mujeres sufrieron la invisibilidad y tuvieron que ganarse en los juzgados su derecho a trabajar en igualdad con los hombres. Un colectivo, el femenino, que sigue siendo aún hoy el alma de las cuencas mineras. Mujeres que tienen un espacio en este museo, la Fábrica de Luz, y en la memoria de un territorio que representa el espíritu de una lucha que todavía continúa.